la refracción, pero no podemos explicar interferencia, difracción ni polarización de la radiación. Entonces, por ambos, digamos, razones, las ondas o partículas tienen comportamiento dual, ¿ya? Entonces la luz se puede comportar como una onda o se puede comportar como partículas de luz que están vibrando a cierta frecuencia. De hecho, lo más importante, el efecto fotoeléctrico, que dio origen entonces a esta teoría de, ¿no es cierto?, el comportamiento dual. La energía entonces corresponde a H partido por lambda, ya lo dijimos, la energía lo da la unidad de H, la constante de Planck, que es 6,63 por 10 elevado a menos 34 ya por segundo. Si la velocidad de la luz la pone en segundo, ahí se va a ir simplificando, y la longitud de onda me la coloca en centímetros, y en ese caso entonces va a obtener una energía en Joule. Para pasar de Joule a kilocalorías, multiplica por el factor de conversión, y después multiplica por el número de Avogadro y sabe lo que lleva o transporta de energía un mol de fotón. ¿Ya? Ahí están todas las referencias. Entonces nosotros vamos a estudiar el fenómeno. ¿Qué fenómeno? Absorción, emisión y fluorescencia. Hay otros, el scattering, ¿ya? Pero hay que recordar que la materia está cuantizada y hay ciertas reglas que hay que cumplir. Entonces, la emisión, la energía se retiene, puede ser energía térmica, energía eléctrica, química. Si esta fuese un conjunto de átomos, se recibe y luego se entrega al medio, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y uno puede ver un efecto de emisión, por ejemplo, si es de la superficie. También tenemos la absorción. Aquí hay una radiación incidente que tiene un número de fotones por centímetro cuadrado por segundo, eso se llama potencia, ¿ya? La muestra retiene y transmite, ¿no es cierto?, menos radiación, ¿ya? Entonces hay una nomenclatura P0 y P que dan cuenta entonces de incidente y transmitido. Entonces, nosotros vamos a después estudiar la luminiscencia, que se puede estudiar como fluorescencia o fosforescencia, ¿ya? Y vamos a tener que comparar estas espectroscopías de absorción y de fluorescencia, o bien la emisión propiamente tal, que se llama luminiscencia. Pero si yo estoy frente a unas moléculas, ¿ya?, tengo que tener claro que la energía que voy a necesitar está relacionada con una energía electrónica, o sea, mover los electrones, hay vibraciones de los enlaces y rotaciones de los enlaces. Siempre aparecen estos diagramas. Entonces el estado fundamental tiene menor energía que un estado excitado. Entonces, ¿qué es un estado excitado? Una molécula en donde se retiene momentáneamente la energía y se hizo un trabajo, ¿ya? Entonces se habla de estados basales y estados fundamentales. Esa es la nomenclatura, y la energía necesaria es Hc partido por lambda. Entonces, si yo comparo un átomo, el átomo es totalmente diferente a la molécula. En el átomo yo voy a, o sea, la radiación UV visible es capaz de solo mover ese electrón de valencia, aquí está el nivel 3S1, y ese electrón salta a ciertas posiciones del espacio que se conocen de antemano porque el átomo está cuantizado. Dígame. A ver, ¿cómo se llama la compañera? No aparece, señor. Aquí está Victoria Flores, no aparece nadie en la sala de espera. A ver. Participantes, seguridad, votaciones. Mira, arriba está la sala y no. Dile que entre de nuevo. A lo mejor está equivocada de. ¿Se la mandaste recién? ¿La dirección? No, profe, la misma que le mandé a todos de la mañana. No, qué raro. No, acá no está en la sala de espera. Dile que haga todo de nuevo. ¿Mm? Está Francisca, Bárbara, Andrea, Victoria, y no hay nadie en la sala de espera. ¿Ves? No. Esa es la lata de esta cuestión, porque a veces funciona y a veces no funciona.
Bueno, los que están escuchando esto lo tienen que entender así como interna. Ahí sí, ahí apareció Catalina Cárdenas. Sí. ¿Dónde está la dificultad? Vamos por partes. Eso es lo que he tratado de introducir en esta clase. Aquí este autor mezcló el espectro atómico y yo le estaba basando molecular. Así mismo están los textos. Entonces, aquí dice energía y aquí no dice nada. Eso es un diagrama de energía que hay que tomar en cuenta entonces en el vertical. Entonces aparecen una serie de líneas rosadas en donde dice que hay una transición electrónica, pero también están participando los niveles vibracionales de los enlaces en la molécula y los rotacionales. ¿Ya? Entonces, en cambio, en un átomo, el átomo no vibra ni rota, por lo tanto, solo yo voy a tener la transición y van a ser unas líneas a un valor, la línea representa un valor, digamos, único en donde va a ocurrir esa transición. O sea, yo le tengo que entregar esta energía para que ocurra esa transición. ¿No? Eso lo vamos a ver en la segunda parte de la materia. Entonces, ya esto ya lo habíamos visto, que si yo tengo el diagrama este de la energía potencial, si yo acerco dos átomos, se forma el enlace, pero para cada molécula entonces yo voy a tener subniveles vibracionales. Entonces, ¿qué me trae como consecuencia? Que el espectro molecular es una banda, o sea, absorben un rango de longitudes de onda o energía. Ahora, cuando yo quiero cuantificar esta molécula, tengo que buscar una longitud de onda adecuada, pero en el hecho serviría cualquiera de ellas porque absorben cada una de ellas. Se recomienda una zona achatada máxima para que sea más sensible, pero no hay restricción. ¿Y por qué es una banda? Porque están los niveles rotacionales, ¿no es cierto?, hacia más energía acá o menor longitud de onda o a menor energía o mayor longitud de onda. Entonces la forma del espectro no me dice absolutamente nada, solo me está diciendo que hay niveles vibracionales. ¿Ya? En cambio, en un átomo el espectro es energías únicas, invariables, es la huella digital. En la molécula no, en la molécula están los niveles vibracionales y en los niveles vibracionales van a estar incluida entonces la temperatura, ¿ya? La viscosidad, y además va a influir la polaridad del solvente. ¿Ya? Entonces las bandas se van a correr hacia el rojo y hacia el azul. Por lo tanto, yo no puedo, subrayen eso, identificar a una molécula con su espectro de absorción molecular. ¿Estamos? Solo me va a permitir cuantificar y saber que tiene alguna propiedad que la hace absorber, que puede ser cromóforo o transiciones D o F o alguna transferencia de carga. ¿Ya? En cambio, en un átomo, sí, es una huella digital y yo conociendo su espectro de absorción o de emisión, yo me voy a identificar. Esa es la diferencia. Cuando está toda la teoría de los orbitales moleculares, entonces, donde hay ¿no es cierto?, orbitales ligantes y antienlazantes o antiligantes cuando yo le agrego un exceso de energía. Los orbitales moleculares tienen una fórmula matemática en donde entonces yo voy sumando y voy poniendo las probabilidades. Entonces, esto es importante, probabilidad de la transición, o sea, si un fotón interactúa con una molécula, se dice que tiene que llegar a una zona especial que se llama sección eficaz. Y ahí hay una alta probabilidad que ese fotón sea absorbido. Entonces esto ya lo habíamos visto. Hay moléculas orgánicas, como el formaldehído que está puesto acá. Hay 4 tipos de transiciones, porque hay 4 tipos de enlaces, en donde las observadas son las de menor energía, y estas son discutibles porque, ¿no es cierto?, el rango de 200 a 800 nanómetros no va a permitir entonces que yo le entregue energía a esos electrones N para que pasen a ese estado excitado. Y aquí ustedes tienen entonces cómo pasa de un enlazante a antienlazante. Ya lo veo. Entonces, en general, el espectro electromagnético que nosotros estamos estudiando es una zona pequeña que se llama visible y ultravioleta. No es todo el ultravioleta, es un pedacito del ultravioleta. Y como ven, tiene esas longitudes de onda, ahí está el metro, y tiene esa frecuencia.
Si yo aumento la energía, voy a mover los electrones internos, y si bajo la energía, solo voy a cambiar la rotación. Entonces, en este caso, nosotros somos electrones externos, movemos los electrones externos, y también estamos relacionados con las rotaciones y vibraciones moleculares. Eso trae como consecuencia que el espectro sea totalmente diferente. Entonces, ¿qué es un espectro, profesora? Bueno, es una relación lineal entre la energía necesaria para alcanzar el estado excitado y la probabilidad. ¿Ya? En las moléculas es una banda, porque cada una de ellas es una transición unida con, ¿no es cierto?, las rotaciones. Y en un átomo, como los átomos no vibran ni rotan, es una única energía. Aquí están los subniveles, entonces, de los niveles rotacionales. En este caso son vibracionales. Los rotacionales son mucho más pequeños. Entonces, no vibra ni rota, este vibra la molécula entera, por lo tanto da todos esos valores de energía. ¿Y qué ancho tienen las bandas? 20, 30, 50 nanómetros. Entonces, la molécula absorbe en todo este rango. Pero a veces hay tablas que le dice ponga 250. Entonces usted como uno dice, pero ¿por qué tengo que poner 250? La profesora me enseñó que se corren las bandas y además depende de la temperatura y del equipo. En realidad tienen que hacer un espectro al patrón para ver entonces las condiciones experimentales de trabajo. Entonces, ¿cuáles son los principios de esta espectroscopía? Si yo tengo espectroscopía de absorción, tengo que tener una fuente que me entregue el rango UV visible. Tengo que tener la solución de la muestra en un envase transparente, y luego un dispositivo ahí que sale como un ojo que me permita ver cuánto se transmite. Entonces, viendo la transmisión, yo puedo cuantificar moléculas en solución. ¿Ya? Entonces, la porción transmitida es medida por el detector. Pero tiene limitaciones. Yo no le puedo hacer llegar toda la luz UV y toda la luz blanca. Tengo que ir haciéndola, digamos, con una, digamos, ancho de 1 nanómetro, 10 nanómetros. No puedo pasar toda la luz porque no voy a ver nada. Entonces, ustedes van a encontrar esto, la espectrofotometría o espectroscopía de absorción. Las soluciones se colocan en una celda en que está muy bien medido el paso. En este caso sería, lo tradicional es que sea 1 centímetro. Yo puedo tener 0,5 hasta 1 milímetro. Tengo que tener una ampolleta, una fuente que me entregue el rango. ¿Ya? Y tengo que tener un sistema que me mida la potencia. Entonces, ¿qué es la potencia? La potencia es el número de fotones por centímetro cuadrado que van a incidir. Y esta luz, esta radiación, tiene que atravesar la solución. Si se transmite con la misma potencia, no ha ocurrido nada. Pero si hay una P1 menor que P0, algo se retuvo y el resultado, lo que mide el detector, es lo que se transmitió. Entonces, en realidad, yo mido la transmitancia, o lo transmitido, o el porcentaje de transmisión. Y esto corresponde a la razón entre lo que llegó partido por el total, P1 por P0. ¿Vamos? Entonces, ¿qué es la transmitancia? Es una relación lineal, una relación no entre la fracción de la luz transmitida, o sea, P1 por P0. ¿Y qué es lo que es P1? Lo que se transmite. Pero ojo, tiene que ser monocromática. ¿Qué es lo que es monocromática? Yo saco un componente, por ejemplo, saco solo el rojo, saco solo el amarillo y así. Entonces, la espectroscopía o espectrofotometría de absorción, yo incido una potencia monocromática P0 a través de una solución molecular y se transmite, se atenúa esta radiación y digo que es menor. Siempre P1 es menor que P0. Y se define transmitancia. Si yo eso lo multiplico por 100, tengo el porcentaje de transmitancia. Si no hay absorción, se transmite todo, y si no se transmite nada, se absorbe todo. Pero cuidado, si yo trabajo sobre el paso óptico, entonces, ¿qué es paso óptico? El paso óptico es lo que atraviesa la radiación. En este caso, en una cubeta, sería el centímetro donde está la solución. Entonces, dice que si yo aumento el paso óptico,
Ya de 1 centímetro, 2, 5, 10 no voy a transmitir nada. Entonces la transmitancia depende del espesor de la muestra atravesada. 1 centímetro transmite 10. Si yo pongo 2 centímetros, a lo mejor transmite 5 y así, ¿no? Entonces hay un gráfico de transmitancia versus el paso óptico. Y como ven, no es lineal, es logarítmico. Entonces dice, incrementando al doble el paso óptico, la transmitancia se reduce a la mitad, perfecto. Pero no es lineal. Entonces, el espesor de la capa corresponde, ¿no es cierto?, a digamos, el camino que los fotones van a describir. La luz se transmite en línea recta. Entonces, cuando la luz va atravesando la celda, va interactuando con las moléculas que están en su camino. Si el camino es 1 centímetro, hay menos encuentros. Si el camino son 5 centímetros, hay más encuentros. Eso es lo que está diciendo. También esta transmitancia o el porcentaje de luz transmitido depende de la concentración. ¿Qué es la concentración? El número de moléculas por centímetro cúbico o por litro, o moles por litro si lo quieren poner, ¿ya? Entonces va a depender de la concentración. O sea, si está, ¿no es cierto?, a una concentración C se puede transmitir el 50, un 25, un 12,5 y un 6,75. Entonces al graficar también vemos que no es una línea recta. Entonces dice, incrementando la concentración al doble, la transmitancia decrece a la mitad. ¿Sí? Entonces aquí está la concentración. 4C, 2C, 10. Entonces, para describir este comportamiento no lineal, aparece, ¿no es cierto?, esta expresión matemática. La intensidad transmitida es igual a la intensidad cero, exponencial menos Kc, porque es negativa, a lo mismo que acá. Y depende entonces de B, y aquí está dependiendo de C. Entonces, la ley de Lambert y Beer es una mezcla entre cómo influye el paso óptico y cómo influye la concentración. Y obviamente no olvidar de la probabilidad que el fotón sea absorbido. Entonces, si yo tengo un cubo y hago un corte infinitesimal y dejo una molécula en ese cubo infinitesimal, yo digo que se disminuye la intensidad incidente, es proporcional al número de partículas que están en ese cubo. Esa disminución o ese número de partículas que están en el cubo, y que yo lo irradio con un fotón, que esta radiación sea atenuada va a depender de la sección transversal de captura, que ahí aparece como en el A. Entonces yo puedo decir que de I a dt, o sea, la disminución infinitesimal en la radiación incidente, va a depender del número de especies A, de la sección transversal de captura y del número de moléculas que estén en ese volumen. ¿Ya? Ahora, si yo tomé un espacio infinitesimal de él, entonces ahora se integra en todo el cubo, y yo aplico integrar en estas dos partes de la ecuación, y ahí aparece entonces que la integral de I a I negativo corresponde entonces a I0 partido por I, ¿ya? Y al aplicar la integral en la variable de L, que es el largo, ¿no es cierto?, de lo que tiene que atravesar la radiación, aparecen unas expresiones. Entonces aquí dice menos, aparece el logaritmo de I0 partido por I. Es igual a K por el número de moléculas, por la sección transversal, partido por el logaritmo de 10, C sub B, L. Entonces, para llegar a esta expresión de abajo, que es la ley de Lambert y Beer modificada, todos los términos constantes, ¿no es cierto?, se van a incluir en ese épsilon que depende de la frecuencia, que está subrayado aquí. C sub B entonces va a ser el número de moléculas que atravesaron ese bloque, y L, bueno, el largo tomado de ese bloque. Esta es la ley de Lambert y Beer, que después se fue entonces modificando, y aparecen, ¿no es cierto?,
como que la absorbancia es igual a E por B. Entonces, ¿qué es lo que es la absorbancia? Aquí el autor metió el concepto sin definir. ¿Qué es lo que es la absorbancia? La absorbancia dice que es el logaritmo de 0 partido por I. Pero nosotros habíamos definido transmitancia como P1 partido por P. Y ahora nos aparece algo que es P0 partido por P. Entonces hay una relación entre la absorbancia y la transmitancia logarítmica, ¿ya? La absorbancia corresponde a menos el logaritmo de la transmitancia. ¿Por qué? Porque la transmitancia es 1 partido por P. Y aquí en la deducción, ¿no es cierto?, nos sale al revés, el 0 partido por I. Entonces, al aplicar el negativo, esta expresión se da vuelta. Entonces, la absorbancia corresponde a menos el logaritmo de la transmitancia o menos el logaritmo de la radiación incidente partido por la radiación total. Ahora, como molesta ese signo negativo, se hacen algunas acotaciones, pero no hay otra definición. Bueno, si yo tengo aquí un espectro, ¿no es cierto? Dice que la absorbancia es un parámetro adimensional, obvio, no tiene unidad, y la transmitancia tampoco, se simplifica el numerador con el denominador, ¿ya? Pero toma importancia esta letrita, este E, que está a una frecuencia determinada, que es la probabilidad que ese fotón sea absorbido. O sea, el fotón puede interactuar con una molécula, pero si no es absorbido no es importante. Entonces, cada vez que el fotón choca con una molécula y es retenido, se dice que es altamente probable la absorción. Ahora, depende también del número de moléculas. Claro, cuando el fotón va atravesando las celdas, si yo tengo una molécula, se va a atenuar la radiación, pero si tengo 100 moléculas por el camino, sí que se va a atenuar. Y obviamente depende del camino recorrido. No es lo mismo una celda de 1 centímetro que una de 10 centímetros. Entonces, la ley de Lambert-Eaton dice que la absorbancia depende de 3 parámetros simultáneamente. De la probabilidad que ese fotón o esa longitud de onda ahí está, o a esa frecuencia sea retenido, del número de moléculas, en este caso moles por litro o concentración, y por el ancho del camino óptico. Para usarla como curva de calibración tengo que mantener a 2 constantes y variar 1. Entonces, ¿qué relación hay entre la absorbancia y la concentración, que es lo que nosotros andamos buscando? No hay una relación lineal. Quiero agrandar esto. A ver. Bueno, este gráfico que está aquí, no sé si lo alcanzan a ver, está chiquitito, dice transmitancia, porcentaje de transmitancia, y abajo dice absorbancia. Entonces, la transmitancia daba de 0, 10, 20, 30, lineal hasta 100. Y miren la absorbancia. Si se transmite, ¿no es cierto? Si se transmite el 100%, no se absorbe absolutamente nada. Y si se transmite nada, quiere decir que se absorbe infinito. ¿Ya? Entonces la escala de transmitancia va de 0 a 10 y es lineal, 10, 20. Pero la escala de absorbancia va de 0 a infinito. O sea que se transmita el 50% de la radiación, hay una absorbancia de 3. Que se transmita el 30%, ¿no es cierto? Hay una absorbancia de 0 y tal. Entonces no es lineal la escala de absorbancia, no así la de transmisión. Entonces los valores extremos son 0, usted coloca, ¿no es cierto? Se transmite todo, la absorbancia 0, no se absorbió nada, y se transmite un 50% de la absorbancia de 0,3. Si no se transmite nada, o se transmite el 10%, ¿no es cierto? La absorbancia es 1, y aquí empieza la escala a afectar la escala logarítmica. Entonces va juntando, y ya entonces si se transmite 0,05, la absorbancia llega a 10 o 20. ¿Ya? Ahora, en los equipos es poco funcional tener escalas de 0 a 5, 10 o infinito. Generalmente los equipos vienen tabulados en transmitancia 0 a 100 o bien de 0 a 2. Y esa es la escala con que nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Bueno, aquí está gráficamente, ¿no es cierto? Si se transmite un porcentaje, quiere decir que se absorbe otro porcentaje, pero no son equivalentes. Hay una relación logarítmica entre ellos.
Entonces, para la absorción nosotros vamos a tomar una escala de 0, 0,5, 1, 1,5 o 2. Pueden haber equipos que midan más de 2, sí, pero comercialmente no están disponibles. ¿Ya? Y en todo el rango visible. En cambio, la transmitancia es más fácil, va de 0, 50 o 100, o de 0, 0,5 y 1. Entonces, ¿qué dice la ley de Lambert-Eaton? Si se hace incidir luz monocromática, esto es lo más importante. O sea, yo tengo que incidir una potencia con una luz totalmente monocromada. ¿Qué significa monocromada? Un solo valor de energía o un solo valor de longitud de onda. Atraviesa la celda donde está la molécula de interés y yo mido la potencia, ¿no es cierto?, transmitida. El equipo hace la fracción y saca el logaritmo y me entrega la absorbancia. A esa longitud donde tienen que ponerle ese, si es 200 tienen que ponerle 200, si es 500 tienen que ponerle 500. Y va a depender de los 3 parámetros simultáneamente. Pero si usted fija la longitud de onda, fija la absortividad. ¿Ya? Que es, ¿no es cierto?, la probabilidad que ese fotón sea absorbido. B lo da comercialmente el ancho de la cubeta y usted puede medir la absorbancia en función de la concentración solo si mantiene estos dos elementos o variables constantes. ¿Mm? Entonces yo puedo usar la ley de Lambert-Eaton como curva de calibración porque mantengo constante E por B y sería la pendiente de esta relación lineal. ¿No? Se absorbe todo, ¿no es cierto? Estaríamos como en 2 y si no absorbe absolutamente nada tendríamos el 0. ¿Mm? Y ahí entonces vienen las múltiples aplicaciones en el sentido aquí, el autor pone el tiro de mezcla multicomponente. Bueno, si hay otra molécula que absorbe, ¿no es cierto?, esta energía va a interferir. ¿Mm? Y no me va a resultar entonces una curva de calibración. Por tanto, las curvas de calibración se usan con patrones, digamos, certificados de pureza. Ahora, cuando usted pone la muestra y si hay otra sustancia interferente, todas las medidas le van a resultar malas. Entonces, los equipos tienen los siguientes componentes. Una fuente que me entrega toda la longitud de onda. Por ejemplo, hay fuente UV y fuente visible. Tiene un sistema, aquí me puse, llegó esta longitud de onda y la descompuse en todas sus componentes. Y solo deja pasar una, aquí dejó solo pasar el color verde. Dejó pasar 500 nanómetros. Estos fotones en línea recta atraviesan la cubeta y se atenúan. ¿Y cómo yo voy a decir que se atenuó? Comparando una muestra blanco, o sea, el solvente y todo lo que me acompañan a la muestra, se llama blanco, que no hay absorbentes de esa longitud de onda, y manualmente llevo el equipo a 0. Luego coloco la celda de medición y ahí proceso el número. Todos los instrumentos ahora tienen software que me sacan la transmitancia y me entregan entonces los valores y también son capaces de tener el procesador Excel y me entregan la curva de calibración hecha. ¿Ya? Entonces los componentes son las fuentes, los elementos que me van a dispersar y monocromar la radiación, las cubetas donde yo tengo la solución, detectores y otros dispositivos. ¿Alguna consulta, duda? ¿Aló? Francisca, esta es como una clase como teórica de la ley de Lambert-Eaton, ¿ya? Después entonces hay que aplicarla ya con muestras reales cuando el profesor ayudante le entregue las cosas. Pero no hay que olvidar que son 3 parámetros los que dependen simultáneamente la absorbancia. No es la absorción, se llama absorbancia, porque la absorbancia es menos logaritmo de la transmitancia. Hay que mantener 2 constantes y variar uno, en este caso la concentración. Si cualquier, digamos, problema me afecte el ancho, o sea, el paso óptico o la absortividad, la ley de Lambert-Eaton no se va a cumplir. ¿No? Ya, y rápidamente entonces dice, ¿qué tienen los equipos? Bueno, tienen lámparas. No hay una lámpara que me entregue todo el rango.
Esta, por ejemplo, se llama de wolframio. Ahí está el elemento, wolframio. Me entrega radiación de 330 a 2500. O sea, aparece ahí, de wolframio. O tungsteno wolframio. Es una lámpara chiquitita muy estable. Después están las lámparas wolframio halógenas, que tienen en algunas, digamos, moléculas de halógeno. Después está la lámpara de deuterio. Esta es bien especial, ¿ya? Porque mira, me entrega solo el UV. Pero no todo, me entrega de 160 a 370, y ahí dice yo necesito 400. Entonces voy a tener que usar a lo mejor, este empieza en 330, ¿no? Para 400 voy a tener que usar la visible, aunque yo diga que el espectro UV es de 200 a 400. ¿No? Es una lámpara extraña porque no sé si se ha cambiado ya con toda la tecnología, pero las que están en los equipos son unos dispositivos como de 5 centímetros por 3, y adentro tienen así como unas placas metálicas y terminar a una fuente de poder de voltaje determinado, ¿ya? Y tienen una salidita por donde va a salir la luz ultravioleta, ¿ya? Entonces se llama bulbo, y aquí están los electrones. Este es el corte horizontal que tiene adentro. Bueno, tiene un ánodo, tiene un cátodo y tiene un gas inerte. En este caso el gas es deuterio, que es, ¿no es cierto?, el isótopo del hidrógeno. Cuando yo le doy un chispazo aquí entre el cátodo y el ánodo, el deuterio, la molécula de deuterio pasa a estado excitado y luego vuelve a su estado basal y me entrega el espectro UV. O sea, transforma la energía eléctrica, energía radiante, solo en el rango UV. Entonces es una lámpara gaseosa. Bueno, la lámpara de deuterio, aquí el autor me dice, ¿no es cierto?, cómo funciona. Estaríamos aquí. Hay otras lámparas para otros instrumentos que en vez de deuterio llegan xenón, ¿ya? Son importantes porque la intensidad de 190 a 1100 es de alta intensidad, ¿ya? Para equipos comerciales como que no se usa. Entonces, como las lámparas son policromáticas, yo necesito ahora un dispositivo que me seleccione la longitud de onda. Entonces yo quiero 300 nanómetros, tengo que tener un dispositivo que me seleccione la longitud de onda. Y aquí viene lo complicado cuando usted compra, porque hay dispositivos que entregan rango, o sea, hace. O sea, yo puedo discriminar en 10 nanómetros, puedo discriminar en 20 y así. ¿Ya? No hay uno que entregue de a uno de a uno. ¿Y eso qué importa? Sí, pues importa porque entonces la radiación que estamos haciendo interactuar a la molécula no es monocromática. ¿No? Entonces, la resolución, cuando uno habla de resolución, es capacidad de discernir entre diferentes longitudes de onda. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo esa fina, si discrimina A. Otro equipo va ensanchando, discrimina B, otro C y así. ¿Ya? O sea, 1 nanómetro yo tengo esa línea, esa banda muy estrecha, pero si tengo un equipo que resuelve de 10, o sea, va de 10 en 10 nanómetros resolviendo, y hay ya de 20 o más. Pero entonces aparece el efecto instrumental y no estaba este valor de absortividad, ¿no es cierto? Ya no se va a mantener constante, yo voy a incluir una variable, entonces, en la ley de Lambert-Eaton. Entonces, cuando yo hablo de resolución de un equipo, estoy hablando de 1 nanómetro, 2 nanómetros. La farmacopea exige que sí, que cuando yo estoy cuantificando la resolución de los instrumentos tiene que ser medida exacta entre 1 nanómetro y otro. Porque entonces los efectos son anchos o son finos. Y yo puedo medir tanto en la parte superior, que sería un pic, o puedo medir en un valle, a lo mismo. Bueno, la resolución es directamente, digamos, implicado en la forma que yo voy a tener del espectro. Si yo tengo un ancho de banda de 1,5, resuelve los niveles vibracionales. Y si yo tengo 0,5, resuelve aún con más detalle los niveles vibracionales. Si yo tuviese 10 nanómetros, esto sería una línea en anchas.
sin resolución. ¿Y pero para qué me sirve la resolución? Bueno, como está dice ahí, que me exige que realmente la medida que yo estoy haciendo es a una longitud de onda determinada, porque si no, no voy a poder tomar en cuenta la afectividad. Entonces, el implicado aquí es un dispositivo óptico que se llama ranura, ¿ya? O sea, esto amarillo sería la ranura que me está entregando al equipo. Está viendo a través de una ranura, no a través de un hoyito pequeño. Entonces, lo que yo voy a medir, ¿no es cierto?, implica todas estas longitudes de onda, toda esta energía, y no el máximo que yo quiero medir. También puede llegar la luz sin pasar por los sistemas monocromadores directamente al detector, ¿ya? Y esa es luz parásita. Se va a ver mayor longitud o menor absorbancia. Aquí está. O sea, P0P, pero si hay una luz que está digamos, contaminando, va a incrementar tanto el numerador como el denominador, y las resoluciones me van a ser entonces no perfectas. Dice, cuanto menor es la transmitancia, mayor es el efecto. O sea, si se transmite menos, obviamente va a influir más la luz que está contaminando, está llegando directamente de la lámpara al detector. Aquí le dan un valor de 0,01, entonces la transmitancia es 0,10, en cambio, ¿no es cierto?, en absorbancia sería 0,9. Me está contaminando. Aunque sea un 1%, sí, contamina un 10%. Bueno, eso está todo estudiado. Usted cuando compran el equipo les da los porcentajes, ¿no es cierto?, de luz que está contaminante, y hay un error en las medidas. O sea, el fabricante del equipo les dice que para cada medida de absorbancia yo voy a tener un porcentaje de error. Por ejemplo, dice, para que la absorbancia de 1, en realidad usted va a medir 0,99 y es un 0,19% de error. Poco. Se acepta hasta el 1%. Entonces, ¿cómo se elimina esto? Bueno, usando doble monocromador, el diseño del equipo para que entonces no hayan reflexiones. Ahora, ¿cómo se selecciona la longitud de onda? En los equipos que nosotros vamos a trabajar se van a usar monocromadores. Antiguamente usaban filtros, pero ahora son un equipo óptico que se llama monocromación. O sea, monocromador. Los filtros, bueno, son materiales de colores que tienen una H y dejan pasar, pero como digo, no lo vamos a ver porque nosotros no vamos a estar relacionados con ellos porque no se usan en los equipos. Entonces, los monocromadores por excelencia que nosotros vamos a ver en nuestro equipo en este momento, ¿ya? Son dispositivos ópticos. O sea, usted abre el equipo y va a ver una caja óptica. Si no es físico, si no es el encargado digamos, del servicio técnico, no le conviene abrirlo, ¿ya? Tiene muchos dispositivos, digamos, complicados. Ya, entonces vamos a ver un monocromador. Los monocromadores tienen 5 componentes. La ranura por donde entra la luz y por donde sale. Aquí sería esa ranura y esa. Aquí está, digamos, se llama slit, la entrada, la ranurita de entrada, slit. Eso va a pasar a un lente que enfoca y hace llegar la radiación. Está la lámpara. Hace pasar la muestra. Y, ¿no es cierto?, la hace llegar a un lente, enfoca, hay un dispositivo, ¿no es cierto?, que me permite aislar de todos esos colores un solo color y se enfoca, ¿no es cierto?, hacia el componente. Entonces tiene ranuras de entrada, elementos de reflexión, que serían los lentes, y el elemento dispersor, que sería lo más importante.
El elemento dispersor puede ser un prisma o una red de difracción. Entonces ustedes se preguntarán, ya, profesora, ¿para qué me pasa esto si yo jamás voy a abrir el equipo? No, sí tengo que verlo porque usted cuando compre el equipo le van a decir, ¿sabe que se basa la monocromación en un prisma o se basa en una red de difracción? Entonces usted va a tener que tener dos posibilidades, ¿cuál va a comprar? Entonces, el de prisma es esto, el prisma. El prisma es un cuerpo geométrico que aquí tiene una pared plana, que nos la dibujaron, en donde yo hago llegar la luz blanca con todos los componentes y el aire contra este prisma de vidrio de cuarzo cambia el índice de refracción y el haz se abre en sus componentes. Y cuando sale también se abren más componentes. Y luego entonces el equipo tiene una ventana que va buscando la luz que quiere. Quiero luz azul, quiero luz verde, quiero luz amarilla, quiero luz roja. Entonces la luz blanca sufre una doble refracción. Hay aire, vidrio, después vidrio aire, y permite entonces abrir las componentes como que yo abra la mano y pueda sacar un dedo, y eso significa monocroma. Pero no es muy usada por lo siguiente. Si yo tengo un prisma de vidrio, ya el vidrio tengo complejidades porque el vidrio absorbe la radiación UV, se lo podía usar solo en la zona visible. Y si es de cuarzo, va a permitir una monocromación perfecta hasta los 350 nanómetros. No me sirve para el rango visible porque salen contaminadas las longitudes de onda. Entonces, para eso se inventó la red de difracción. Y no es una rejilla. No. Es un centímetro cuadrado de un dispositivo que tiene así surcos. ¿Ya? Entonces la luz blanca se hace llegar con cierto ángulo a una pared del surco. ¿Ya? Y la pared del surco entonces abre las componentes en donde la longitud de onda se difracta. Entonces ahí aparece, ¿no es cierto?, una luz blanca y después aparece la luz de color. Es difícil de entender la red de difracción, ¿ya? La luz de difracción refleja los rayos. Pero si un rayo llega a esa zona o un rayo llega a esa otra zona, cuando se reflejan, ¿ya?, cambian los ángulos. Y yo entonces quiero saber, digamos, es como que la onda entera la brinda en sus componentes, ¿ya? Pero no por refracción, sino que por distintos tiempos de llegada a estas estrías o a estos surcos. Entonces, de una onda aparecen dos ondas que se encuentran en el espacio y aparece lo que se llama la interferencia de ondas. Entonces aplica esta ecuación que se llama la ecuación de Bragg, en donde yo una longitud de onda, ¿no es cierto?, moviendo el ángulo de ese surco, ¿ya?, que tiene un espaciado determinado, voy a obtener esa longitud de onda. Entonces aquí está la luz incidente, que según los surcos se va a descomponer en de 100, 200, 300. Y yo voy moviendo el slip y lo voy sacando. El problema es que dice que a un mismo ángulo, yo muevo la plaquita, aparecen, este N influye, o sea, sería 200 por 1, 200 por 2, 200 por 3, aparecen las interferencias. Pero es importante, porque la red de difracción tiene el mismo comportamiento entre 200 y 800, o sea, me sirve para todo el rango. En cambio, el prisma de vidrio solo me va a servir para entrar 350 y 400. No me sirve para el UV clásico. Y el de cuarzo solo me va a servir hasta 400, tampoco me sirve para el visible. Entonces, cuando usted compra un equipo, tiene que discriminar, voy a usarlo en control de calidad en 240, me compro esto. Voy a usarlo en investigación, en realidad tengo que comprar el de red, ¿ya? Ese es el conocimiento que usted tiene que adquirir.
Bueno, ya vamos a hacer, digamos, no tanto énfasis en eso porque ya está variando la tecnología y todo vamos, ¿no es cierto?, bien. O sea, aquí está el elemento dispersante que yo le decía que era prisma o red de difracción. Pero todos los demás componentes son iguales, ¿no? Después está la ranura, o sea, los equipos uno condiciona la ranura si quiere 1 nanómetro, si quiere 2 nanómetros, etcétera, y ahí va a tener la imagen del espectro, ¿ya? La H, la ranura en los equipos es variable, usted lo condiciona, ¿ya? Aquí está. Entonces, si es una banda de absorción, no conviene trabajar con ese ancho o conviene trabajar con el ancho que está como en café. Muy ancho, no va a tener linealidad de la ley de la Merivale. Y si lo angosta mucho, no va a llegar fotones al detector. Entonces va a tener que estudiar qué ancho le conviene, ¿no es cierto?, para monocromar la radiación. Y luego están los detectores que deben transformar la radiación en corriente eléctrica. Los primeros que se inventaron se basaron en el efecto fotoeléctrico, o sea, aquí está el fototubo. Aquí sí se ve, aquí viene la radiación, aunque ya sabemos que son puntos, inciden sobre una placa, se le transfiere la energía, el electrón sale, se recoge por un ánodo y entra al circuito. Entonces, si un fotón alcanza el cátodo sensible, se libera un electrón que es acelerado hacia el ánodo y se mide la corriente. Ya no se usa porque tiene, ¿no es cierto?, tiene que tener gran poder de iluminación. Y los equipos ahora necesitan mucho mayor sensibilidad. Y para eso entonces se inventó el tubo fotomultiplicador, que se basa en esto mismo. O sea, aquí viene la ventana, ¿ya? Este es el cátodo, aquí. Pero además, ¿no es cierto?, este cátodo tiene una superficie brillante en cuando se impacta por un electrón, saca 3 electrones que van incidiendo de A3 elevado a 3, de 9 elevado y así, de tal suerte que un electrón primario, este que salió, dependiendo de la composición química de esos dínodos, que serían como un material reflectante, va aumentando el número de electrones que están saliendo y llegan entonces al ánodo y yo puedo medir una gran corriente. Los electrones liberados en el fotocátodo son acelerados a los dínodos. Los dínodos entonces son unos botones que tienen una superficie con una resina en donde se arrancan más electrones. Entonces, un electrón primario da origen a 10 elevado a 12 electrones, por eso se llama un multiplicador. Se multiplican los electrones, lo que hace es muy sencillo. Aparece así el fotomultiplicador en realidad, ¿eh? Ahí está el electrón primario y en realidad son en espiral, como se va aumentando esta cadena de electrones. Así es, ¿ya? Es el fototubo y este es el tubo fotomultiplicador. Muy, muy sencillo. Ya, esto lo vamos a dejar para la próxima clase porque es otra manera de detectar qué son los diodos. ¿Ya? Entonces, hay equipos que tienen fotomultiplicador y hay equipos que tienen arreglo de diodos. Son 2 versiones de los equipos modernos, ¿ya?, en donde usted va a tener que ver cuál es de su conveniencia. Digamos, en el esquema son iguales. Tiene la fuente, el monocromador, la muestra y el detector. Luego va la CPU, etc. Puede tener uno de doble haz, uno de un haz, uno de doble haz, ¿no? En donde hay un espejo que deja pasar primero la radiación a la muestra y después el espejo se pone, ¿no es cierto?, así, impidiendo entonces que llegue la luz a la muestra y pasa de referencia y el equipo compara. Entonces, lo más común son los doble haz. No es que hayan todos dos, nada. Los espejos son los que van a manejar que pase la muestra, la luz por la muestra o no pase por la muestra. Entonces, lee simultáneamente la muestra y la referencia, la muestra y la referencia. Y luego aparece esto de los fotodiodos, que como les digo, ya más complicado, lo vamos a ver en la próxima clase. Y luego vamos a comparar si usted compra uno convencional o uno con arreglo de diodo.
Y para finalizar, las celdas son de precisión. Usted las tiene que comprar según el rango que las va a usar, cuarzo o sílex, o vidrio, o plástico. Ya, tiene que coordinar. Y para eso entonces hay toda una bibliografía dándole una idea del rango donde absorben los materiales y donde transmiten. ¿Ya? Y también de los modelos. Hay celdas de 1 centímetro con tapón, sin tapón, con tapa sobrepuesta, con un septum para que usted gasifique, o hay celdas de 5 o 10 centímetros, hay celdas cilíndricas para gases, hay microceldas, los biólogos usan esto, ¿no es cierto?, de 1 milímetro, 2 milímetros, hay celdas donde usted puede poner un gas inerte de flujo, etcétera, etcétera. Entonces hay un catálogo de celdas. ¿Ya? No se queden con que es esa celdita que ustedes usaron alguna vez. ¿Ya? Entonces, en la próxima clase vamos a estudiar el nuevo equipo que se basa en un detector o no, dispositivos fotodiodos, y vamos entonces a aplicar la ley de Lambert-Eavis. Vamos a volver a la ley de Lambert-Eavis, ¿ya? Y vamos entonces a ver qué problema tenemos con la ley de Lambert-Eavis. ¿Me parece? Sí, profe. Ya, esta materia sale en todos los textos, no van a tener ninguna dificultad. Yo solo he querido darle cuál es más importante y cuál es menos importante. ¿Es latoso de escribir un equipo? Sí, de ahí me daría largo, pero con que sepa, ¿no es cierto?, qué me tengo que fijar al comprar el equipo, así como en general. ¿Ya, mija? Chao, Francis. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Gracias a usted. Bien. Bien.